Hola queridos hermanos, mi nombre es Sergio Villagra, pertenezco al grupo Madre Creo en la Resurrección de la parroquia Nuestra Señora del Valle. La paz de Jesús esté con todos ustedes. Les voy a contar cómo fueron esos primeros inicios que fueron precursores a que la renovación carismática católica se haga presente y se oficialice en la diócesis de Concordia. Esto surge porque Amalia Funes, nuestra coordinadora diocesana, me pidió que si podía contar algo sobre cómo había nacido la renovación en nuestra querida diócesis. Vamos a dividir esta historia de la renovación, de los comienzos de la renovación en la diócesis de Concordia, como en tres etapas. Primero vamos a hacer la primera etapa de los precedentes, luego vamos a hacer la etapa del reconocimiento y la oficialización de la renovación carismática, y luego vamos a hablar sobre algunas actividades que fueron dándose a la formación y expansión de los grupos de oración. Corría el año 1989 y resulta que en las inmediaciones de la parroquia San Cayetano se estaba dando en casa de familias una experiencia de oración al estilo de la renovación carismática, con un grupo de hermanos acompañado por el padre Oscar Belli. Cabe recordar que el padre Oscar Belli en aquel momento vivía allí en el seminario diocesano, en el antiguo seminario menor, que hoy se llama justamente la casa vocacional de la diócesis, y que se desempeñaba como secretario del obispo. Esto más adelante vamos a ver que tuvo una importancia bastante considerable, ¿no? Y bueno, el padre Belli los iba acompañando a ellos, iban haciendo esta experiencia de renovación, sin precisamente todavía, digamos, en reunirse como tal, ¿no? Estaban haciendo la experiencia. Más o menos en el año 1991, durante el año 1990, se dio que justamente allí en el antiguo Carmelo, donde ahora funciona Cáritas, había un matrimonio, Omar e Inés, que trabajaban en el obispado. Este matrimonio, Omar era justamente portero del obispado, Inés se desempeñaba como cocinera. Eran un par de hermanos que eran laicos consagrados de los Oblatos de María. Ellos eran de la zona de Turdera, provincia de Buenos Aires, y bueno, estaban en nuestra ciudad desempeñándose justamente en esta tarea que les comenté. Ellos vivían ahí en el Carmelo, en el antiguo Carmelo, y se reunían de noche juntos con algunos hermanos y acompañados también por el padre Cachito Belli, a hacer las primeras reuniones, si se quieren, de oración. Y había varios hermanos que fueron a aprender de ellos, que ya tenían una cierta formación en lo que es la renovación carismática. Entonces iban a aprender cómo se hacía un grupo de oración, las partes del grupo de oración y orar. Y así se fue dando esto, que bueno, varios hermanos, entre ellos Carmen Luque, también en aquel momento Miguel Martínez, Olga Muesca, participaban. Algunos viajaban desde allá de Villa, desde Villa Sorraquín, desde La Bianca, otros de ahí de la zona también, y bueno, se juntaban en un pequeño grupo a orar. Resulta que bueno, este matrimonio le toca ya a finales del año 1990, les toca mudarse al obispado, y donde ellos se desempeñaban trabajando, y resulta que allí hacían también algún grupito de oración. Cuando se podían, se juntaban en la cocina del obispado. Cabe destacar aquí de que Monseñor Adolfo Gessner
que era el obispo en ese entonces, la verdad que no simpatizaba mucho con la renovación en sí. No es que no simpatizaba con la renovación, tenía una prudencia bastante marcada, justamente porque, bueno, había escuchado algunas situaciones que se dieron en la renovación, en Bajada Grande, en otros lugares que no le habían caído muy bien, y comprendamos que era muy joven la renovación, y bueno, tenía por supuesto algunos errores de juventud, por decirlo de alguna forma, y que esto, digamos, lo ponía así como en alerta, ¿no?, al obispo, y se había dado una situación también de un seminario de vida que se hizo allí entre el año 1989 y 1990 en el Instituto Adoratrices, San José Adoratrices, de acá de Concordia, pero sin haberle pedido al obispo, y donde surgieron algunas manifestaciones y algunas cosas que no lo dejaron muy contento al obispo cuando le llegaron las novedades, ¿no? Entonces por ahí es que no quería saber nada. Bueno, resulta que el obispo no era un simpatizante de la renovación, y resulta que en la cocina del obispado se estaban reuniendo gente con esta idea, ¿no?, de la renovación carismática, con esta espiritualidad. Resulta que un día, estando reunido, hubo una manifestación del espíritu. Una hermana tiene lo que hoy conocemos como un descanso en el espíritu, y justo estaba el obispo, se enteró el obispo, y bueno, testigos presenciales, dice que se enojó mucho y que prohibió que ahí no se podían reunir más ni hacer ese tipo de oraciones. Entonces se da que hasta ese momento se suspenden nuevamente, y algunos hermanos se seguían reuniendo en casa de familia. Bueno, para esto pasan todo ese año donde había así escaramuzas en algunos lugares, se reunían en distintas casas, hasta que en el año 1991, a principios más o menos del año 1991, un grupo de hermanos, entre los que se encontraba Chiqui Freud, se encontraba Maki González, también estaba Isolina y Nancy Matiasi, que eran sobrinas del padre Orlando Matiasi de Bajada Grande, ¿no? Quienes estaban muy compenetradas con esto de la renovación, y que se sentían también muy motivadas también por el tío y por todo lo lindo que ellos vivían de la renovación carismática. Le surge la idea de ir a hablar con el padre Jorge Odiar, que en aquel momento era el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Valle. Resulta que el padre Jorge le da esa autorización, si se quiere así entre comillas, para que se reúnan en la parroquia, y habla con el obispo. Al obispo no le gustó mucho la idea, y resulta que el padre Jorge, con su carácter que uno lo conoce, con toda su espiritualidad, pero con su carácter fuerte que tienen quienes los conocieron, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, le dijo de que él se hacía responsable, y que en la parroquia de él, por lo que el obispo dijo, bueno, si vos te haces responsable, entonces que se reúnan, pero en forma privada. Por eso siempre nosotros, cuando hablamos y contamos de esta parte, o algunos testigos presenciales cuentan justamente de cómo empezó este tema ahí en la parroquia del Valle, resulta que siempre decimos de que la renovación podía subir hasta el último escalón de la cripta. Ustedes van a ver imágenes que en este video se van a poder observar de cómo es la cripta, cómo es el lugar donde se reunían esos primeros grupos de oración, ¿sí? Ahí en la parroquia Nuestra Señora del Valle.
este momento es la tapa de la lápida de la tumba del Padre Jorge, que se encuentra ahí en la parroquia del Valle, justamente, al lado, a los pies de la Virgen, sobre la entrada de la parroquia. Y como pueden ver, se nota que dice: Madre, creo en la resurrección. Por eso el grupo de la parroquia del Valle, más o menos por allí por los años 90, cuando los grupos tenían que tener nombre, justamente se le puso este nombre de parroquia de Madre Creo en la Resurrección, en recordación y en honor al padre Jorge Odiar. Y si se fijan al lado, la placa que después le puso la comunidad dice: nosotros también creemos en la resurrección, tu comunidad. Entonces, por ahí un poco de historia, de por qué hasta hoy se llama así ese grupo, ¿no? En esta parte ya empezamos con un reconocimiento de la renovación carismática, como les decía, que había empezado ahí gracias al Padre Jorge, que nos acogió a la renovación carismática. Bueno, empezaron ya con una cierta autorización los grupos de oración. En este caso el grupo, ese grupo ahí en la parroquia, ¿no? Por allí en julio, si mal no recuerdo, fallece el Padre Jorge, ¿sí? El Padre Jorge Odiar, y se hace cargo el Padre Raúl Jonás, quien retoma esa responsabilidad de cuidarnos, esa responsabilidad de sacar la cara por la renovación, y se continúa trabajando en lo que es las reuniones carismáticas. En los primeros tiempos eran pequeños grupos que se reunían en la casa, pero después, cuando fueron a la parroquia, el lugar de la cripta, entran más o menos entre 60 y 100 personas ahí en la parroquia. Y se empezó a llenar y se llenaba, y bueno, allí oraba el Espíritu Santo en esos hermanos que se iban reuniendo, que venían de distintos lugares, de distintas parroquias, ¿no? Inclusive había hermanos que venían de otras localidades también. Bueno, yo me integro a ese grupo una semana después que fallece el Padre Jorge, por eso digo que no lo pude conocer, no tuve la gracia de conocerlo. Y resulta que estaba de vicario en aquel momento el Padre Cachito Rigoni, el Padre Oscar Rigoni. Entonces, allí lo conocí, y también al Padre Raúl Jonás.
un tiempito antes de que me invitaran a participar de la renovación, había un hermano que hizo el primer ministerio de grupo de música, el hermano González, de allá de Villa Sorraquín, que bueno, después por algunas cuestiones personales no pudo seguir reuniéndose y estaban sin música. Entonces me invitaron y una noche llegué ahí al grupo de oración. Me acuerdo que habíamos venido en el auto de Olga Muesca, con Miguel Martín y otros hermanos más de ahí de la Bianca, y llevé la guitarra. No sabía muchas canciones, pero bueno, le puse un poco de gana y le dejé orar al Espíritu, y mientras cantaban Isolina y Nancy, que eran las que llevaban, digamos, el ritmo y llevaban la alegría ahí en el grupo, Miguel y otros hermanos más, empecé a acompañarlos con la guitarra y bueno, empecé a aprender de a poco las canciones. Yo siempre cuento como testimonio que esa fue la primera vez que tuve la experiencia de un grupo de oración y realmente me quise ir. Fue una noche de muchas manifestaciones. Hoy sé de que fueron muchas manifestaciones del Espíritu Santo. En un momento al lado mío había uno con descanso en el Espíritu, del otro lado estaban orando por sanación interior en hermano, por allá hubo una liberación, otros oraban en lengua, yo no entendía lo que pasaba. Bueno, en ese momento me había invitado Miguel Martín y me dice, ¿y te gustó? Mirá, le digo, yo no vengo el jueves que viene. Entonces me dicen otros hermanos también, vení, seguí viniendo una vez más, después si no te gusta no vengas. Bueno, hasta hoy estoy participando en la renovación, ¿no? Pero así fuimos creciendo, íbamos creciendo un poco con libros. Había una conexión Plenitud, que me acuerdo que eran algo así como 30, 40 libros muy finitos, pero que tenían temas específicos de muchos escritores, del padre Aldunate, de Diego Jaramillo, Monseñor Uribe Jaramillo, de Carrillo Alday, del padre Agustín Sánchez, es decir, digamos, muy buena literatura que nos iba enseñando, aparte del documento de Malina, de qué se trataba esto de la renovación carismática. Y así fuimos aprendiendo de a poco que era un grupo de oración, fuimos aprendiendo sobre los carismas, un poco a los golpes, porque se daban las manifestaciones y no sabíamos mucho lo que era. Entonces, bueno, por ahí preguntábamos y no había lugares de formación y no había mucho donde podíamos, a quienes podíamos recurrir, y el que más o menos nos orientaba era justamente el padre Cachito Vélez, ¿no? Allí bueno, se fue dando, fuimos aprendiendo de a poco, se fue manteniendo ese grupo, y en el año, allí en los comienzos del año 93, el padre Raúl Jonás, en el 92, el padre Raúl Jonás le da, envía con autorización y oficialmente a dos hermanos que se fueron a formar como servidores. Fue Miguel Martínez y Chiqui Freud, que participaron en un encuentro que era para servidores de la renovación, que se hacía en Corrientes y que lo hacía el padre Darío Bentancur, ¿no? Que bueno, que también fue uno de los que hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? A través de los cassettes que nos llegaban y de algunos libros también, ¿no? Bueno, resulta que estos dos hermanos fueron y participaron de esta formación, y allí también se encontraron con una hermana que después vino a vivir a Concordia, Mari Monzón de Díaz, fallecida ya también, que bueno, fue un puntal hermoso en el grupo, ¿no? Y bueno, nos reuníamos en la parroquia del Valle, y había ahí también, a veces hacíamos unas pequeñas reuniones en la Bianca también, paralelo a cuando nos reuníamos en la parroquia del Valle, pero digamos el grupo reconocido era el de la parroquia del Valle. El padre Pascual Odiar, que hoy está en Federación, que en aquel momento estaba a cargo de la cripta y de la parroquia San Cayetano, nos había autorizado, entonces podíamos reunirnos ahí en la cripta, con unos fríos algunas noches. Los que no conocieron, la cripta es la parte de abajo de la parroquia, hoy de la parroquia de Fátima, pero en aquel momento
tenía unos vidrios así, era medio precario y entraba frío, pero nosotros nos reuníamos igual. Resulta que después, ya en el año 1993, se realiza el primer seminario de vida ahí en la parroquia del Valle, y algunos con una particularidad. Lo dirige el padre Raúl Joná, predicaron algunos sacerdotes más, entre ellos el padre Julio Martínez, predicó también el padre Cachito Belli, y algunos hermanos que ya se habían formado, y otros, como en el caso mío, nos tocó hacer el servicio, hicimos ministerio de música y éramos, además de participantes del seminario, estábamos prestando servicio. Me acuerdo que hicimos el ministerio de música con este chico Mayeré, que tocaba el arpa, ¿sí? Y bueno, yo toqué la guitarra y con eso armamos en aquel momento el primer grupito, y si no me equivoco creo que Andrea Acevedo también nos acompañó. Y bueno, y armamos en ese primer seminario que se dio ahí en la parroquia, y bueno, fue todo hermoso porque fue todo un descubrir, un interiorizarnos más, un crecer. Eso fue en agosto, y acá tengo un papelito que estuve haciendo algunas investigaciones, ¿no? De algunas fechas que no tenía muy precisas, en agosto de 1993. Por allí en 1994, a principios de 1994, en la casa de la familia Mayeré, viene a darnos una formación una hermana de Posada, Elba Palacio, que eran de la zona del NEA, que era lo más fuerte que había de la renovación aquí en Argentina, y vino a darnos un seminario de sanación y enseñarnos algunas cosas, y allí participamos también, pero era algo muy, muy acotado, muy privado, porque no se podía hacer abierto, porque todavía teníamos permiso del obispo para cosas así cerradas, pequeñas, ¿no? Y Monseñor Adolfo Genner apareció ese día, habló con nosotros, y resulta que nos dio una nómina donde había como 10 puntos que teníamos que cumplir para que se puedan seguir haciendo reuniones de la renovación. Y entre ellos tenían mucho que ver con la obediencia y con la seriedad, y eso fue algo que hemos aprendido gracias a Monseñor Adolfo, y que también bueno, fue duro para los servidores en un principio, porque nosotros por ahí, el común de la gente, teníamos cierta idea de que el obispo no nos quería, pero no era tan así, era simplemente que él como pastor de su diócesis tenía que cuidar a sus ovejas, ¿no? Y resulta que una vez tuve la oportunidad, yo pertenecía a un grupo de la renovación, perdón, a un grupo de jóvenes en aquel momento, que era el movimiento de Jornada de Vida Cristiana, y participé en muchos equipos, casi todos los años después que hice mi jornada, participé en los equipos como guitarrero casi siempre, y un día me toca ir a hacerle sala a Monseñor, que Monseñor iba todas las jornadas a visitarnos porque él era el que había traído el movimiento aquí a Concordia, a la diócesis, y charlando con él me atreví a preguntarle a Monseñor, le digo, dígame, ¿usted por qué no quiere la renovación? Entonces me acuerdo que me miró, se sonrió, porque tenía esa como, parecía como que era, bueno, él como buen alemán, parecía como que era así tosco, ¿no? Porque era duro, pero me sonrió y muy paternalmente, me acuerdo, me dijo, hijito mío, ese Espíritu Santo, al que ustedes alaban y que a ustedes los mueve, dice, es el Espíritu Santo que mueve la jerarquía de la iglesia. Y si no están de acuerdo, dice, el Espíritu no puede contradecirse. Entonces, hay algunas de las partes que están mal, dice. Yo no es que no quiero la renovación, sino que quiero que ustedes se cuiden. Y me quedó eso siempre,
y cuando se da la posibilidad lo repito y me acuerdo y digo gracias Monseñor y gracias también al Padre Raúl Jonás que nos enseñó la obediencia, ¿no? Porque de eso, esa era, fue la llave para que no se cortara la renovación. Seguramente hubiese surgido después otra vez, ¿no? Porque bueno, después viene Monseñor Cardelli y Monseñor Cardelli no nos acompañó demasiado, pero siempre nos estaba ayudando, y bueno, ni hablar después con Monseñor Colliasol, que entre las anécdotas que nos ha contado que lo tuvo como alumno el padre Carlito Acosta, que era en el seminario, quien es hoy nuestro asesor nacional, y también habían estado juntos en la parroquia, así que ya sabía de qué se trataba la renovación y no hubo problema. Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿cómo se ha dado esta parte de la oficialización de la renovación? Un poco, entre comillas, ¿sí? Que va a tener su punto culmen luego de este encuentro que les contaba en la casa de la familia Mayeré, donde fue el obispo. Después de eso estaba el padre Cachito Rigoni, estuvo como ahí ayudando y como observando y también animando a este encuentro. El padre es trasladado después a Nuestra Señora de Pompeya, y ahí cuando él surge otro grupo de oración, un grupo muy grande, que bueno, eso lo vamos a contar en la segunda parte. Sí cabe destacar de que muchos hermanos hacían muchos esfuerzos, viajaban a otros lugares, fueron a Posada, a Formosa, han estado en pila de lugares donde la renovación estaba fuerte formándose, y con ayuda de varios hermanos que hacían posible esto, de que podamos participar, no como diócesis en sí, porque todavía no había conformado un equipo, pero sí con la autorización de quienes tenían a cargo el grupo en aquel momento, el padre Raúl, ¿sí? Y que bueno, pues se podía ir a tener alguna formación oficial, por decirlo así. En el tramo que sigue vamos a ver un poco las actividades y cómo surge el equipo diocesano. Y en esta última etapa de este video, bueno, vamos a contar ya las actividades formales, ¿no? Les había contado que a mediados de 1994 surge en la parroquia de Pompeya un grupo muy grande. Había noches que los hermanos se reunían ahí y superaban los 400. Se llenaba toda la parroquia, se ponían sillas. Y allí surgieron muchos grupos de servicios, surgieron algunos ministerios que necesitaban formación. Entonces, con muy buen tino y a través de la mediación del padre Oscar Rigoni, se forma el primer equipo diocesano. Así que allí, más o menos en el 95, empieza a funcionar el primer equipo diocesano, que tenía como coordinador a Julio Mengual, un servidor de ahí de la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya, y que se alternarían con Ana María Pacífico, quien también fue la segunda, la otra coordinadora que hubo después de 2 periodos de Julio, y que se iban alternando, que se alternaron por varios años porque no estaba la posibilidad de hacer elecciones, por una cuestión de que todavía faltaban otros grupos que se formen más, y bueno, entonces se dio que los hermanos tuvieron la pesada tarea de estar unos 10 años más o menos allí llevando adelante el equipo diocesano, ¿no? Tuvieron que tener esa tarea que a veces no es por falta de compromiso, sino que por no saber tuvieron que llevar la tarea hasta el año 2009,
hasta el año 2010 más o menos, ir llevando adelante toda esta tarea del equipo diocesano. En el año, bueno, se forma el primer equipo y ahí surge una gracia muy linda. Este primer equipo participa, un grupo de este equipo, en el año 1995, en un encuentro en Río Cuarto, donde se formaba a servidores, y era para equipos de servicio, equipos diocesanos, en Río Cuarto, y lo predicaba el padre Raniero Cantalamessa. Y allí participaron los hermanos ya oficialmente reconocidos, la diócesis con un equipo diocesano, y estos hermanos fueron a representar a Concordia en aquel momento. Bueno, a partir de ahí se dieron también algunas escuelas de formación, hermanos participaron en otros lugares y armaron toda una escuela de formación donde formaron a los primeros servidores, donde en esa escuelita participaban los días sábados o algunas veces los viernes de noche, duró varios tiempos, hicieron varias escuelas, cosa que después se retomó más adelante, donde se iba conociendo, se iba trabajando el documento de Malina y se iban trabajando una serie de temáticas que el servidor debía conocer, sobre todo para el discernimiento y para no hacer cosas que eran las famosas desviaciones de la renovación carismática en su momento, ¿no? Luego de que estos hermanos estuvieron alternándose con una serie de actividades, vino el padre Darío Bentancur, vino Checho Pereira varias veces, también vino Agustín Sisto Pereira, vino el padre Gaite, que era el asesor nacional, y vino Pepe Torres, vinieron varios hermanos realmente de renombre que fueron ayudándonos a crecer. Luego de estos dos hermanos que estaban un poco liderando los equipos diocesanos, me estoy ayudando acá con unos apuntes, en el año 2011 al 2013 se hace cargo Magdalena Anchetti, una hermana que es del grupo de oración de acá de Sagrado Corazón. Ella se formó en Pompeya, participó en Pompeya, pero después abrieron un grupo en Sagrado Corazón y bueno, ella era la coordinadora y fue electa en la elección, donde participé, yo era parte del equipo también, y Magdalena, bueno, asume la coordinación diocesana y se hacen hace dos periodos. Y durante esos dos periodos se retoman entonces también la formación, la escuela de formación, la participación, sobre todo en todos los eventos nacionales y regionales se pudo dar, o sea, fue un año en que se reinsertó, digamos, Concordia como diócesis en todo el esquema nacional. Bueno, luego de que Magdalena se hizo cargo en esos dos periodos, Magdalena Anchetti, en el año 2015, bueno, soy electo coordinador de acá de la diócesis y hice un solo periodo para que luego, después, bueno, fue electa quien hoy es la coordinadora diocesana, que es Amalia Fune, que hizo su primera coordinación y ahora está haciendo la segunda coordinación. Y bueno, esa es la sucesión que se fue dando hasta el momento de la renovación carismática. Bueno, una etapa, fueron comienzos duros, muy a pulmón, muy con lo que se podía. Después hubo una etapa de más explosión en este último tiempo y también con otras facilidades y con otras posibilidades que en aquellos inicios no había, pero que es muy importante poder llevarlas adelante, muy importante poder no desaprovechar cada instancia de formación, ¿no? Y recordaba algo que habló hace unos días nuestro ex coordinador nacional, Rubén Sánchez,
que hablaba de una profecía que se dio para la renovación, una visión, si se quiere más bien, para la renovación carismática en el año 1975, en un encuentro mundial de líderes en Roma, y que hablaba de que todo lo que había pasado hasta ahora era como una preparación para algo más grande que iba a ser el Espíritu, y que según Michelle Morán, presidenta de ICRES en el año 2010, yo tuve la oportunidad de participar en la escuela de ICRES, de formación, que se hizo en Buenos Aires, en la escuela para líderes, y en esa escuela nos comentó justamente de este tiempo nuevo de la renovación, que se les decía que cruce el Jordán. Yo los invito a que lo googleen a eso después. Es una visión, una profecía que surge en Belén, con muchos líderes, unos 200 líderes de la renovación que participaron y hacen el discernimiento, y ella recibe la moción de que había ese nuevo tiempo que se había profetizado en 1975, tal como como nos hablaba Rubén, se estaba dando. Y realmente se está dando, y es algo nuevo para lo cual todavía nos está preparando el Señor. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Les brindo los datos que más he podido conseguir. He charlado con varios hermanos para ir recabando algunas cosas, otras se las cuento desde lo vivencial, y ahí para poder compartir esto, cómo se fue.